Buenos días, me llamo Julio Sanchidrián, trabajo como mentor, formador, entrenador en autoconocimiento, self-mastering, mindfulness y meditación. Y hoy estoy aquí con vosotros y con vosotras porque quería hablar del miedo. Podríamos decir, entiendes que el miedo es aquello que nos dice que no vamos a ser capaz de conseguir o de alcanzar aquello que realmente queremos o deseamos en nuestra vida, ¿no? O que sencillamente podemos perder algo. Desde otro punto de vista, por ejemplo, podríamos decir también que el miedo es estrés y ansiedad condensada. En el momento que el estrés empieza a hacer de las suyas, el cortisol se empieza a acumular, el miedo se empieza a meter dentro de nuestro cuerpo y en el momento que llega a la mente automáticamente ya no tenemos nada que hacer. La forma de trabajar con el miedo siempre es a través del cuerpo, como todas las emociones, ¿vale? Podemos hacer una aproximación racional al miedo desde diferentes formas o puntos de vista o escuelas, aunque al final la transformación del miedo, igual que las emociones como la rabia, la ira, la tristeza, se realiza a través del cuerpo. Es muy sencillo, quiero decir, si realmente estuviéramos en un estado, por ejemplo, base en el que realmente el miedo no ha aparecido, por ejemplo, nosotros sentiríamos mariposas en el estómago ante algo, una situación nueva, como cuando vamos a conocer a una chica que nos gusta o vamos a encontrarnos con alguien o ante una situación nueva, sentiríamos mariposas en el estómago. ¿Qué ocurre? Que eso se va haciendo cada vez más grande, se va adueñando del cuerpo, se va adueñando del sistema nervioso, de la columna y cuando llega a la mente ya no podemos hacer nada. El miedo dentro de la mente ya es totalmente imposible de trabajar. Pero sí podemos hacer una aproximación psicológica, una aproximación racional al miedo, ¿no? En función de cómo trabajemos. Podemos trabajar los miedos, por ejemplo, desde el punto de vista de los arquetipos de Jung, que es una buena forma. No voy a entrar ahora a hablar de los arquetipos de Jung, pero trabajando con los arquetipos principales podríamos trabajar con los grandes miedos que tiene cada uno. Otra forma que también, como a mí me gusta trabajarlo y quizás más profunda, es a través del enagrama de la personalidad. Para el enagrama de la personalidad, por ejemplo, podríamos decir que todos los miedos se agrupan en tres, que serían miedo a no ser amado, querido y deseado, miedo a carecer de seguridad o miedo a carecer de independencia. A partir de ahí tenemos ramificaciones, ¿no? Si por ejemplo tengo miedo a no pagar una factura o que no voy a poder pagar una factura, estaríamos dentro de lo que es el miedo, entiendes, a la seguridad, ¿no? Al hecho de no sentirnos seguros. Si por ejemplo pienso que me siento solo, o que no tengo miedo, o que tengo miedo a que no aparezca ninguna persona, o que no me desee ninguna persona o no ser querido, evidentemente estaríamos dentro del miedo a ser querido, amado, deseado. Algo importante realmente en el miedo, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que cuando realizamos muchísimo ejercicio, el miedo cada vez desaparece más. Quiero decirte, yo tengo totalmente comprobado que cuando realizo ejercicios durante cierto tiempo, un ejercicio intensivo, los miedos desaparecen o prácticamente desaparecen, ¿no? Con lo cual, es una cosa que evidentemente tenemos que tener en cuenta. O sea, si yo después de una gran cabalgata, una buena andada, me refiero, o sea, cabalgata o andada, o después de hacer ejercicio, correr o en el gimnasio, yo me siento mejor, encontramos una forma de poder trabajar los miedos. Porque la ansiedad y el estrés siempre se va a acumular, sobre todo en esta sociedad. Vivimos en una sociedad que realmente, un sistema que no ayuda a que la gente sane sus emociones, a que sane su mochila emocional, a que evolucionemos, que nos desarrollaremos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros sencillamente es trabajar, realizar más ejercicio para que esa ansiedad, ese estrés nos acumule dentro de nosotros y evidentemente no ocurra. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, trabajar el estrés, trabajar la ansiedad. Evidentemente, tratar de comer alimentos que nos mantengan, nos ayuden en esa vida sana. Hacer mucho ejercicio porque está totalmente demostrado. Y de hecho, por ejemplo, estudiado que en deportistas de élite, soldados de élite, cuanto más ejercicio se realiza, menos miedo aparece. Y luego también sí me gustaría que viéramos realmente cómo funciona el miedo en nosotros, ¿no? O sea, cuando nos entra el miedo, por ejemplo, podemos reaccionar de diferentes formas. Una podría ser, por ejemplo, nos bloqueamos, sencillamente nos quedamos totalmente parados. Otra forma en función de nuestro ego, nuestra personalidad sería echar hacia adelante, correr hacia adelante, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ocurren peleas, conflictos, guerras, vamos hacia adelante, el ego nos impulsa a ir hacia adelante, aunque estemos muertos de miedo. Y también otra forma también de reaccionar ante el miedo es, evidentemente, tirando para atrás, huyendo, ¿no? Evidentemente ninguna de las tres son las adecuadas. O sea, ninguna de las tres son las adecuadas, ¿no? Sí tenemos que pensar que siempre detrás de un conflicto, detrás de una pelea, detrás de una guerra, incluso a nivel más alto entre países, presidentes, a nivel político, siempre detrás de un conflicto está el miedo. Siempre.
y no lo podemos negar. Un caso que a mí me gusta poner y hablar de ellos, por ejemplo, cuando nos encontramos en la Guerra Fría y estaba por una parte Estados Unidos, por otra parte estaba Rusia, o sea, era como un miedo soterrado constantemente y todo lo que se hacía realmente era por el miedo. Unos tenían miedos de los otros y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la sociedad. O sea, detrás de un conflicto, detrás de una pelea, siempre existe el miedo. Da igual en la situación que sea. Quería animaros a que trabajéis o veáis los conflictos a través de los arquetipos de Jung, porque es una forma fácil de cómo funcionar. Y luego también os quiero animar a que veáis y observéis y trabajéis los miedos a través del eneagrama de la personalidad. Son dos aproximaciones racionales que podemos llegar a hacer. Ahora, vuelvo a repetir, la transformación del miedo se realiza a través del cuerpo, como la mayoría de las emociones, como la rabia, como la tristeza, etc. No podemos trabajar el miedo aquí. Además, lo que tenemos que evitar es que el miedo llegue aquí. El miedo tiene que estar en nuestro centro, ¿no? Que le llaman el jara, o sea, en la zona más abajo, un poco más abajo del ombligo. El miedo tiene que estar ahí, como mariposas. Si el miedo permitimos que suba, cuando llegue a la cabeza ya no lo podemos trabajar. Es realmente importante, por eso yo recomiendo hacer muchísimo ejercicio, también la práctica de algún arte marcial o yoga, pilates, etc. Y evidentemente, sobre todo, meditación y mindfulness, como ya sabéis, que evidentemente promulgo en cada vídeo que hago, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir, primero, observar ese miedo, trabajar ese miedo, poderlo trabajar a través del cuerpo, quitarle la importancia que tenemos, porque el problema es que cuando el miedo llega a la mente, llega a la cabeza, el miedo ya se enquista, y entonces de aquí ya es muy difícil sacarlo, porque ya somos el miedo nosotros. Ya estamos totalmente... La ansiedad nos ha comido, da igual que sea ansiedad, ataques de pánico, ¿me comprendes? Ya nos ha comido. Entonces, no tenemos que permitir que el miedo llegue arriba. Tenemos que transformarlo en nuestro cuerpo. Y la mejor forma es hacer ejercicio y luego, pues, realizar una aproximación psicológica de alguna forma al tema del miedo, ¿no? Sigo diciendo, podemos trabajar con el miedo y podemos eliminar gran parte de nuestro miedo. Porque los miedos son creados por nosotros. No existen. No existe lo que va a pasarte dentro de un mes. No existe lo que va a pasar dentro de... Pero ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Imaginaros que, por ejemplo, mi madre ha padecido cáncer, a mí me sale en la piel cualquier historia o en cualquier parte del cuerpo y a partir de ahí ya empiezo a crearme ya las películas. Y esas películas, esas rumiaciones que me creo en la cabeza, sí me van a hacer mucho daño. ¿Vale? Sí me van a hacer mucho daño. Entonces... hay que empezar a trabajarlo, hay que realizar ejercicio, tenemos que empezar a comer bien y aceptar que el miedo es ansiedad condensada, que es estrés y que existen formas para trabajarlo. Evidentemente, cuanto más tiempo lleve instaurado el miedo en nuestro cuerpo, el miedo también se almacena, el cortisol también se almacena, ¿entiendes?, en el resto del cuerpo, se almacenan los músculos, se almacena, y eso nos va creando ese estado constante de, o bien de miedo, paranoica, o situaciones de estrés o ataques de pánico. Podemos trabajarlos. La respiración, la mindfulness, la meditación, la aproximación racional al miedo, hacernos consciente de que no somos miedo, que no está ahí, ¿vale? Y que realmente podemos transformarlo. Es muy importante también en esta fase primera de trabajo, de aproximación al miedo, es decir, darnos cuenta de que realmente necesitamos reconocer nuestros miedos. O sea, no vamos a poder transformar nuestro miedo de ninguna forma si antes no somos capaces de aceptarlo. Aceptarlo no significa regocijarnos. Muchas veces cuando aceptamos o nombramos los miedos desaparecen. La mente funciona así. Yo los nombro, lo hago visibles, a partir de aquí desaparecen. Si no, me están dando vueltas constantemente. Tengo miedo a no poder pagar la factura de este mes. Tengo miedo a no poder... tengo miedo... Lo digo, no me revolteo en ello, pero lo digo. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque el reconocer el miedo también nos ayuda, ¿entiendes? El primer paso hacia la valentía es reconocer el miedo. Yo no puedo acceder a la valentía si no reconozco el miedo. ¿Por qué? Porque siempre tendré miedo. Y hay una cosa que es cierto y que tenemos que entender, que yo no conozco a ninguna persona que no tenga miedos. No conozco a nadie, ni los más valientes. Normalmente los más valientes, los que dicen que no tienen miedo, que son más valientes, son los que más miedos tienen. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo en algún momento en función de nuestro estado a
la situación que nos encontremos. Quiero decir, yo a lo mejor puedo ser un deportista de élite o un soldado de élite y no tener miedo, por ejemplo, a que me maten, pero puedo tener miedo a perder a mi hijo. O sencillamente no puedo tener miedo a escalar una montaña, ¿entiendes? Y caerme, que me pasa hoguera, pero puedo tener miedo a lo mejor, por ejemplo, cuando me enfrento, ¿entiendes? A un banco, a la hora de negociar con un banco, me entra la ansiedad y el miedo. Cada uno tenemos un punto débil que evidentemente tenemos que trabajar. Pero el primer paso es, para transformar el miedo, aceptarlo, reconocerlo, sacarlo fuera y a partir de aquí, me comprendes, hacer una pequeña aproximación psicológica y trabajar con muchísimo ejercicio. Vuelvo a repetir, ejercicio, aproximación psicológica, buena alimentación y reconocer qué miedo tengo. Eso nos hará más fuerte. Bueno, y de momento hasta aquí. Puedes ver más vídeos, entiendes, en mis redes sociales, en YouTube, en mi página web, etcétera. Os dejo también aquí mi página web para que veáis realmente también, si queréis hablar conmigo o bien algún tipo de información a nivel de servicios o mi trabajo, sobre mi trabajo. Y os animo a que realicéis muchísimos ejercicios, que sigáis meditando, trabajando con la mindfulness, que tengáis una buena alimentación, que es importante. No lo mismo si como vegetales o vegetariano, o comida o carne, no tiene nada que ver. Con carne siempre vienen más miedos. Enfrentaros a vuestros miedos, nombrarlos y a partir de ahí comenzar a trabajar. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero.